Resumen. La historia se inicia cuando Frederico, nombrado más adelante como Fred, vuelve del frente al cuartel que tenía el ejército. Compartía la habitación con Rinaldi y este le comentó desde un principio sobre dos mujeres que eran enfermeras y que quería que conociera. Ellas eran Catherine y Miss Ferguson. Sin embargo, al cabo de un tiempo Fred es enviado al frente nuevamente. Es ahí donde Fred estaba con unos soldados de la misma especie de Fred, esto quiere decir de la Cruz Roja, cuando empezó el bombardeo de los alemanes y mataron a uno de los soldados, pero Fred salió herido en un de sus piernas. Es enviado a un hospital, el más cercano, y es ahí donde preparan el traslado para ser enviado a un nuevo hospital solo para americanos. Rinaldi, su amigo, le dice que las dos mujeres que habían conocido iban a ser destinadas al mismo hospital. Al llegar al hospital una enfermera lo recibe de una manera sutil, sin embargo, después llega a la directora del hospital, ella no es tan sutil, es más bien grosera, y por esto mismo Fred también reacciona de la misma manera. Al otro día de estar internado en el hospital, llega destinada Catherine y su amiga Miss Ferguson. Luego de un tiempo, Catherine empieza a tomar el turno de noche, pero como no habían heridos, al principio Fred era el único, no había a quien cuidar, excepto a él, Catherine llegaba incluso a dormir con él. Después operan a Fred de su pierna, lo operó un doctor nada que ver con el hospital, ya que dijo que los del hospital eran de segunda clase y que él no quería correr peligro por una operación. Luego de ser operado, Fred tenía que recuperarse para volver al frente. Estuvo varios meses en el hospital, incluso salía todos los días a pasear, a respirar aire puro, pero con muletas. Al tener que volver al frente a Fred le dio ictericia, una enfermedad en el ojo. Siempre bebía mucho y tenía varias botellas de licor en su habitación. Estaba por pidiendo el permiso por convalecencia, esto le permitía no asistir a la guerra. El permiso no se lo dieron, porque un día la señora Van Campen, directora del hospital, le encontró todas las botellas y lo acusó de que él se provocaba las heridas, por esto pidió que no le otorgaran el permiso y dijo que él debía volver lo más pronto al frente. Fred es enviado al frente, la señora Van Campen estaba feliz de que se fuera, cuando estaba ahí, recibieron órdenes de retroceder, ya que la ofensiva alemana estaba muy cerca, en definitiva les pedían que arrancaran. Fred acató las órdenes y se fue junto a 4 de sus soldados, Bonello, Aimo, Gino y Piani, 2 soldados que no tenían nada que ver con su tropa y 2 muchachas que Aimo decía que eran sus princesas. Como llovía mucho, un día en el que habían viajado mucho, se quedaron estancados en una arena o tierra muy húmeda, en esta oportunidad los 2 soldados trataron de escapar, pero Fred les ordenó que se detuvieran y estos dijeron que no era su teniente, así que no tenían por qué obedecerles. Fred estaba tan furioso, que sacó su revólver y apuntó a uno de los soldados, no se sabe si lo mató o lo hirió, pero cayó. Y Bonello se ocupó del otro soldado, le disparó en la cabeza a sangre fría. No pudieron sacar la ambulancia del pantano, así que partieron caminando para llegar a Udine, que era el destino que les habían dado. Eso sí que enviaron a las muchachas por otro sector, porque para donde ellos iban podía ser peligroso. Caminaron por una carretera hasta que se encontraron con un puente, Fred fue a revisar si estaba minado, pero no lo estaba. En el puente se quedaron hasta que vieron unas tropas avanzar en bicicleta. Eran alemanes según uno de los soldados, así que se escondieron pero sintieron a Aimo y dispararon hasta matar a uno y este fue. Al rato después lograron decidir que no se iban a mover hasta medianoche. Sin embargo, Bonello de un momento a otro se fue y le dijo a Piani que se iba porque no quería morir. Quedaban solo Piani y Fred, cruzaron todo el territorio sin problema alguno, sin embargo, se quedaron con la idea de que habían sido italianos los que dispararon a Aimo, porque el italiano podía estar más asustado como para responder así. Cruzaron por 2 ejércitos y nadie los tomó en cuenta. Esto duró hasta que un soldado gritó "¡Viva la paz! La guerra ha terminado". Y estos 2 empezaron a caminar junto a todos los soldados que efectivamente eran italianos, pero como había tanta gente, Piani se separó de Fred. Fred se dio cuenta de que estaban parando a gente los policías, este trató de esconderse lo más posible para que no lo pillaran, pero igual lo pararon. Entre otros habían detenidos, los detenían por abandono de tropas y luego los fusilaban. Al llegar el turno de Fred, un policía lo tomó y Fred lo golpeó. Al cabo de unos segundos, llegó otro policía y le pegó a Fred, haciendo caer al agua. Este se agarró de una tabla por la que pudo salir lejos y así escapar. Al llegar a una estación de trenes, Fred se subió a escondidas, se bajó cuando el tren iba llegando a Milán. Al llegar a Milán lo primero que hizo fue ir al hospital a buscar a Catherine, pero el conserje le dijo que se había ido hace 2 días a Stresa. Fred se dirigió a casa de Simmons, un viejo amigo que vivía en Milán. Le explicó todas las cosas y este le dio ropa suya, ya que Fred estaba todo mojado y le entregó algo de dinero después de haber pasado la noche en su departamento.
Fred se dirigió de paisano hacia la estación y se fue a Estresa. Al llegar pasa a un bar a descansar y le preguntó al barman, que ya lo conocía de antes, si había visto a dos inglesas por acá y él las ubicó. Aunque no fue necesario, ya que llegaron ellas a comer al mismo bar, Fred le agradeció mucho al barman. Catherine pasó la noche con él. Al otro día salieron a dar vueltas por la ciudad. En la noche se juntaron con Miss Ferguson para cenar y nuevamente Catherine se fue a pasar la noche con él. Era la madrugada cuando tocaron la puerta, era el barman que había ido a avisar que a la mañana siguiente lo irían a tomar preso, por ser fugitivo, por así decirlo. El barman le ofreció su barca para que se fuera a Suiza. En unos minutos estaban listos y embarcados para salir con destino a Suiza por el lago. Les costó llegar, pero llegaron sanos y salvos. Al llegar la policía aduanera de Suiza les pidió todos los documentos y les preguntó que por qué estaban ahí. Fred respondió que él era estudiante en Italia y ella su prima y que habían llegado en una barca porque él era deportista. No tuvieron problema para quedarse. Luego se fueron a vivir a la montaña, se quedaron en una posada con el señor y señora Cuttingen que los trataron muy bien. Ahí pasaron todo el invierno y cuando iba a empezar la primavera se fueron porque el agua iba a empezar a derretirse y ahí empezarían los problemas. Es así como se van a Montreux, una ciudad de Suiza muy bella. Llegaron y se instalaron en un hotel muy bello. Era febrero, cuando Fred despertó en la madrugada por unos gemidos de Catherine. Fred la llevó al hospital. Le prepararon la habitación y llegó el doctor. Estuvieron mucho rato esperando, Fred había ido a tomar desayuno y cuando volvieron, aún seguían con ella. Al pasar un rato el doctor le pidió ayuda a Fred para que él pudiera ir a tomar desayuno. Cuando volvió estuvieron los dos con Catherine, hasta que ésta le dijo a Fred que el doctor la estaba cuidando muy bien y que se podía ir a almorzar. Así pasó el tiempo hasta que al volver de cenar, el doctor le pidió que se quedara afuera porque le iba a hacer un examen. La espera para Fred fue larga, al llegar el doctor le dijo que iba a ser necesario hacer una cesárea. Fred preguntó si era peligroso, pero el doctor le respondió que lo era pero nunca con problemas de muerte. Estuvieron harto rato los médicos operando y cuando sacaron el bebé, uno de los doctores se retiró rapidísimo con él en sus manos, sangrando y lo acostó. Fred encontró todo esto muy raro y entonces se fue a ver a Catherine, si estaba bien. En ese momento Fred le preguntó qué había pasado con el bebé y ella le respondió que había nacido muerta y que Catherine no estaba muy bien. Fred salió a descansar y cuando volvió, Catherine había fallecido. Fin.